Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 12 y versículo 1, donde dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Comenzamos ahora aquí este capítulo 12, en el cual Noé está hablando de el llamado de Abraham, y en este punto sabemos muy poco sobre él. Pero lo que sí sabemos es que tiene 75 años y además vive con su padre en un lugar llamado Harán, y además tiene un sobrino llamado Lot. Sin embargo, en los próximos estudios vamos a estar descubriendo que este hombre está destinado a convertirse en el padre del pueblo judío y además en un eslabón importante en la línea familiar del mismo Señor Jesús. Ya que la Biblia está presentando a Abraham, cuyo nombre será más adelante cambiado por el de Abraham, diciéndonos que el Señor ya le había hablado en el pasado, ya que Dios le había dicho que dejara la casa de su padre y viajara a la tierra que yo te mostraré. Por tanto, en este primer versículo 1, evidentemente Abraham no sabía dónde se dirigiría o qué iba a encontrar cuando llegase allí. Tampoco he de extrañar, en términos humanos, que dudara en dejar a su familia y también su patria. De hecho, es una maravilla que tuviera la fe para obedecer en absoluto. Sin embargo, esta es la principal característica del hombre que conocemos como Abraham, ya que era un hombre de fe. Nótese que en los días de Abraham muchos grupos de personas diferentes hasta cierto punto ya se habían asentado en el área que conocemos en el día de hoy como el Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento no había ningún grupo de personas conocidas como israelitas o judíos. Abraham mismo sería el primero de ser llamado hebreo, que significa uno que descendió de Heber. Por otro lado, tampoco había una autoridad central o una nación dominante que gobernase aquella región. Sin embargo, había muchas ciudades fortificadas, esparcidas por el área desde Harán en el norte hasta por lo menos en el extremo sur del Mar Muerto, que es probablemente donde estaban ubicadas Sodoma y Gomorra. El pueblo conocido como los filisteos, que en un día jugaría un papel importante en la vida de David, ya había comenzado a establecerse en la zona que hoy conocemos como la Franja de Gaza. Esto podría ser un negocio peligroso y uno estaba en riesgo de bandidos y también de muchos peligros naturales. Por lo tanto, la gente viajaba en grupos. Además, los comerciantes usaban grandes caravanas para transportar mercancías de un lugar hacia otro. Y tales procesiones generalmente incluían guardias armados para protegerse contra los ataques, ya que en las regiones del sur el agua y los alimentos no estaban fácilmente disponibles, por lo que un grupo de viaje necesitaba saber dónde iban y cómo llegarían allí, y además qué suministro necesitarían en el camino. Pero note que sin embargo Dios llamó a Abraham y lo hizo para que comenzara a caminar sin su familia extendida, además también sin un destino y sin ninguna garantía excepto su propia promesa. Sigue diciendo este versículo: Pero Jehová había dicho a Abraham. Como se señaló anteriormente, Dios había llamado a Abraham en una ocasión anterior y le dijo que dejara la casa de su padre y se dirigiera al sur. Aparentemente Abraham había obedecido a Dios parcialmente al mudarse de Ur
cuya ubicación es incierta, hacia Harán, junto con toda la casa de su padre. También vale la pena señalar que no sabemos nada acerca de Abraham hasta que comenzó a obedecer, ya que si Abraham hubiera continuado ignorando el llamado de Dios, probablemente nunca hubiéramos oído hablar de él y no se habría convertido en el padre de la nación escogida de Dios. Pero sin embargo, es característico de su vida que obedeció al llamado de Dios, como lo vemos comenzando a hacerlo desde aquí. Sigue diciendo este versículo, Abraham. Dios no cambiaría su nombre a el de Abraham hasta que fuese circuncidado. Note que el Señor no trazó su plan desde el principio. En cambio, le dijo a Abraham cuál sería el resultado final que se convertiría en una gran nación, y luego le dijo que requeriría el siguiente paso, ya que Dios revelaría su plan para el próximo paso solo después de que Abraham obedeciera de inmediato. Sigue diciendo este versículo, sal de tu país. Nótese que el primer paso de Abraham sería dejar Harán, donde pudo haber vivido por mucho tiempo, y además dirigirse al sur. Aquí una vez más Dios no le dijo dónde estaba el destino, ya que la orden simplemente fue sal fuera. Sigue diciendo este versículo, a la tierra que yo te mostraré. Esto le hubiera parecido una gran petición a Abraham, ya que con la excepción de su esposa Sarai y su sobrino Lot, Abraham dejaría atrás a su familia y amigos y se dirigiría a una tierra donde no conocía absolutamente a nadie. En el camino él se iba a encontrar con diferentes culturas y también con varios peligros sin saber su destino final. También descubriremos, sin embargo, que esto es precisamente lo que Dios quería que él experimentara, porque Abraham estaba destinado a convertirse en una imagen del pueblo de Dios. Abraham también deambuló sin hacer de este mundo su hogar, porque tenía el corazón puesto en un reino eterno que Dios mismo le estaba construyendo, como por ejemplo señala el libro de los Hechos, todo el capítulo 11. Continúa ahora con los versículos 2 y 3, donde dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es importante recordar que las promesas del pacto abránico hay un reconocimiento implícito en dos aspectos de la persona de nuestro Salvador, su humildad y su deidad. Pero note que el Espíritu Santo ha colocado cuidadosamente las genealogías en el Génesis y lo hace para que quede totalmente claro que el Señor Jesucristo, el Mesías venidero, está conectado con aquellos a quienes redimiría, ya que su naturaleza humana es absolutamente genuina, aunque por supuesto Él es sin pecado. Además, las promesas no dejan lugar a dudas de que el Mesías tiene que ser más que humano, ya que si solamente fuese humano, nunca podría redimir a nadie, porque Él mismo estaría dispuesto a la condenación. De modo que implícito en las promesas de lo que Él haría, hay un reconocimiento de su naturaleza divina, ya que sólo una persona divina podría ser el medio de bendición para todas las familias de la tierra. Tampoco puede pasarse por alto el hecho de que a las promesas hay un significado más profundo que es necesario también considerar. Nótese que Dios había hecho 3 promesas específicas a Abraham. La primera, ha sido llamado a una promesa personal. Jehová mandó a Abraham que saliera de su tierra. Además le dijo, te bendeciré
y engrandeceré tu nombre. Note cómo llama la atención que el mandato de Dios al patriarca implicaba 3 cosas. Por ejemplo, la primera, la tierra o el país. La segunda, la parentela o la familia. Y la tercera, la casa de su padre. Puesto que Abraham es el gran ejemplo en la vida de fe, su experiencia es, en principio, experiencia de todo creyente. Note que cuando el Espíritu Santo llama por gracia al conocimiento del perdón de los pecadores a través de la obra redentora de la cruz, todo creyente es apartado en espíritu del mundo, ya que la separación está implicando que desde ese momento el creyente no pertenece al mundo, es decir, al sistema del mundo, aunque sigue viviendo en el mundo. La separación también implica el país, porque el cielo se convierte en nuestra patria celestial. También además implica nuestra parentela, porque la familia de Dios es ahora nuestra verdadera familia. Es por eso que el redimido conoce el dolor y el tormento de esa separación, pero es el resultado necesario de una identificación y unión con Cristo Jesús. También notamos en segundo lugar, el Señor hizo promesas nacionales a Abraham. Dios le dio la tierra de los cananeos, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:15. Es precisamente alrededor de la promesa de la tierra hecha por Dios a Abraham que se desarrolla la futura historia del mundo, como por ejemplo señala Génesis capítulo 13 versículos 14 al 17 y capítulo 17 versículos 4 al 8. En tercer lugar, Dios bendice a Abraham con una promesa universal, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 3, la segunda parte. Note que la expresión en ti tiene que ser, en última instancia, una referencia a la simiente de Abraham, que vendría, como señala Gálatas capítulo 3 y versículo 16. Es decir, el Mesías, como también nos muestra Mateo capítulo 1 y versículo 1. Los detalles de las promesas que constituyen el pacto aparecen también en Génesis capítulo 12 y estos 2 versículos 2 y 3, y se despliegan en 7 elementos, como señala el versículo 2 cuando dice que comienza la frase y dice, yo haré de ti una nación grande. La grandeza de la nación de Israel es reconocida mundialmente por la enorme cantidad de sus logros, ya que su verdadera grandeza, sin embargo, yace en el hecho de que la redención es provista a través de ella. La elección de Israel no se debe a las virtudes de esa nación, ni mucho menos, ya que la Escritura nos dice bien claro que no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Deuteronomios capítulo 7, versículo 7 y versículo 8, la primera parte. Note que Israel fue escogida unilateralmente por Dios para ser la depositaria de la revelación divina, ser la madre del Mesías y además proclamar la salvación a las naciones, como señala también Isaías capítulo 43 versículos 11 y 12, el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 22 y Romanos capítulo 3 versículo 1 y 2. Y también nos lo muestra en Mateo capítulo 24 versículo 14. También podemos observar en segundo lugar que Génesis versículo 2 dice que te bendeciré. Esa promesa fue cumplida literalmente en Abraham. Note que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham,
cuando le dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. Evidentemente, Dios había enriquecido a Abraham, como nos señala Génesis capítulo 14, versículo 23 y capítulo 13, versículo 2. Y en tercer lugar dice que, y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham es reconocido por las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Abraham en árabe es el Shalit, que significa el amigo de Dios, y es reconocido por los seguidores de esa religión, como señala también Génesis capítulo 17, versículo 5, capítulo 23, versículo 6. La última línea del versículo 2 dice: y serás bendición. La forma en que aparece el punto de la promesa difiere materialmente de todo lo demás. En vez de ser un perfecto exhortativo, es un imperativo cuando le dice: y sé tú. Aunque es verdad que un imperativo puede unirse con un exhortativo, y no puede negarse que eso es extraño, precisamente en este caso. Pero la realidad del caso es que en verdad, ya que Dios es quien, en el último análisis, hace que Abraham sea una verdadera bendición a todos. Pero note que al mismo tiempo esto implica una responsabilidad moral en Abraham, ya que él debe de hacer su parte para convertirse en bendición a otros. Por consiguiente, el imperativo es: sé tú una bendición. De modo que la lectura correcta de la frase debe de ser en forma imperativa, es decir, sé tú una bendición. Al parecer, Abraham tenía una responsabilidad, como he dicho, moral. Es cierto que el pasaje enfatiza la soberanía de Dios por gracia en su bendición incondicional de Abraham, pero eso no cancela el hecho de que hay una responsabilidad moral en el patriarca, ya que la soberanía de Dios coexiste con la responsabilidad del hombre, lo que resulta claro para todo el que estudia la Biblia. Note que mediante el poder de la gracia incondicional que le es dispensada, Abraham debe de responder siendo una bendición a quienes estén en su derredor. En quinto lugar, vemos que en Génesis capítulo 2 y versículo 3, Dios promete bendecir a los que bendigan a Abraham, cuando le dice: bendeciré a todos los que te bendigan. Note que el vocablo bendeciré tiene aquí un doble significado, ya que cuando un ser humano bendice o pronuncia a otro bendiciones, está expresando solo un deseo, pues no tiene el poder para que esa bendición sea de una manera efectiva. Por otro lado, sin embargo, cuando Dios bendice, se imparte un bien, de modo que la quinta línea significa: yo otorgaré o derramaré el bien sobre aquellos que deseen tu bien. En un sentido, esa es la identificación de Dios con Abraham. Cuando alguien trata bien a Abraham, Dios lo bendecirá. En sexto lugar, vemos que si alguien no trata bien a Abraham, sufrirá por ello. El Señor usa dos vocablos diferentes para expresar maldecir. Usa el verbo arar para expresar la maldición judicial de Dios y, por otro lado, la expresión calat para expresar la maldición imprudente y blasfema del hombre. El verbo utilizado de la maldición humana significa tratar con ligereza, calumniar o blasfemar, mientras que el verbo usado para la maldición de Dios tiene un énfasis judicial y significa entregar a juicio, como señala Génesis capítulo 3 y versículo 14.
La declaración significa, pues, de Dios entregará a juicio a aquellos que calumnien a Abraham y a su simiente. Esas palabras están expresando aquí la actitud de Dios hacia el rechazo del mundo de la verdad de Dios. Y ese principio se mantiene a través de las Escrituras, ya que el apóstol Pablo dice que, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ya que quienes rechazan la palabra de Dios hallan su propia condenación y se colocan a sí mismos bajo el juicio de Dios. Básicamente el corazón del antisemitismo yace aquí y es realmente una rebelión en contra de la bendición de Dios por gracia soberana de Abraham y su simiente. Y vemos por último, en el séptimo lugar, la provisión del pacto, que contiene una promesa universal cuando está diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por el sentido mismo del pasaje y por toda la revelación dada en el Nuevo Testamento, puede entenderse que la referencia es de manera directa al Mesías, es decir, al Señor Jesucristo, ya que una bendición tan grande solo puede venir a través del Mesías prometido, ya que no puede proceder jamás de un simple hombre. De modo que la simiente de Abraham es el tema central aquí. Por otro lado, Pablo deja bien claro que la expresión en ti, es decir, Beca, se refiere en sentido último a Cristo, como señala Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 16. Abraham es, por lo tanto, el mediador de la bendición a través de su simiente, es decir, aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. Así pues, vemos el carácter incondicional del pacto abránico, ya que las promesas del pacto abránico son incondicionales. Esa afirmación es evidente por el uso de los verbos que aparecen en los versículos 2 y 3, cuando dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Note cómo todas esas frases indican que el pacto hecho con Abraham es la absoluta obra soberana de Dios. También debe notarse, además, que no se expresa ninguna condición en el texto. Los grandes pactos en la Biblia, el noético, el abránico, el davínico y el nuevo, son todos incondicionales. Esos arreglos no son contratos con obligaciones mutuas de naturaleza paralela, ya que esos pactos, y note esto, no son acuerdos entre iguales. Un pacto incondicional descansa sobre la promesa de Dios, cuando dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos capítulo 6 y los versículos 13 al 15. Así pues, como puede verse, para su cumplimiento las provisiones del pacto están descansando sobre la palabra de Dios vivo y su carácter fiel, ya que Dios no miente, sino que cumple todo lo que Él promete. El carácter incondicional e inmutable de los pactos hechos por Dios con David y Abraham se ratifican tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Jeremías capítulo 33 versículos 19 al 25 y Lucas capítulo 1 versículos 46 al 55. La profecía bíblica afirma que los pactos abránicos, davínico y el nuevo tendrían un cumplimiento literal. Y voy concluyendo con esto. Todos los hombres conocidos como los patriarcas en la Biblia, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron durante la época del Antiguo Testamento, antes del cautiverio de Israel en Egipto.
ya que ellos fueron los padres del pueblo judío, porque su descendencia se convirtieron en la nación de Israel. Estos hombres, y además sus esposas, también fueron grandes santos de la fe, ya que la fe que encuentra su cumplimiento precisamente en la persona y la obra de Jesucristo. Amigo y amiga oyente, ¿a dónde está realmente depositada tu fe? Ya que suele haber personas que su fe está depositada en la religiosidad, que le enseñaron sus padres por mera tradición, y nada más. Puede que tu fe esté depositada también en alguna institución o en alguna denominación o en alguna virgen o en un santo que ya había muerto o quizás en alguna imagen. Pero sin embargo, todo esto es vano porque el único que salva es Jesucristo. Y la misma palabra de Dios así nos lo muestra. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y los versículos 11 y 12, donde dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo y amiga oyente, lo único que ya debes de hacer tú es entregar tu vida a Jesucristo, abrirle tu corazón y recibirle como tu Salvador. Por tanto, yo te animo a que ahora tú le invites a Jesucristo a que venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, pues ora conmigo esta oración que yo voy a hacer y repite para ti, si me estás escuchando ahora en cualquier lugar. No hace falta que lo digas con voz audible, sino para ti, para adentro, para tu corazón. Di conmigo: Señor Jesucristo, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. He confiado en instituciones, en la religión y en tantas cosas que al fin y al cabo nunca me han llenado, y tu palabra me muestra que solamente porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres para que podamos ser salvos. Te abro mi corazón y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Te quiero dar gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.